Regresamos con las noticias. En pocos minutos se reanudará en el complejo judicial de Palo Quemado la audiencia contra los 31 militares y civiles implicados en el presunto desfalco al sistema de salud de las fuerzas militares. Son 25 personas entre militares y civiles los implicados en el desfalco a la salud de las fuerzas militares, que se estima sea de 25.000 millones de pesos. Según se conoció, la Fiscalía General de la Nación pedirá la recaptura de 10 personas que el juez 36 de control de garantías dejó en libertad porque se presentó una falla de procedimiento al momento de la captura. El sargento viceprimero César Alberto Posada Osorio, quien es señalado de ser uno de los cerebros del multimillonario desfalco a la salud de las fuerzas militares, fue uno de los beneficiados de la decisión del juez. El ente acusador aseguró que los uniformados cobraban en promedio 20 millones de pesos para otorgar certificados de discapacidad y así lograr millonarias indemnizaciones. De hallarse culpable alguno de los implicados, no pagaría una pena mínima de 10 años de prisión. Vamos ahora al norte de la capital con la ministra de Educación, Gina Parodi, porque en pocos minutos comenzará una nueva jornada de movilizaciones por parte de los educadores del país que siguen en paro. Ricardo, de nuevo muy buenos días. ¿Y qué dice la ministra sobre estas nuevas marchas? Claudia, pues se espera que sean más de 300.000 los maestros que marchen en diferentes ciudades del país, pero a esta hora me acompaña la ministra de Educación, Gina Parodi. Doctora Gina Parodi, buenos días. ¿Y cuál es el mensaje que envía usted antes de que inicien estas marchas a los educadores en todo el país? Muy buenos días. La disposición de este gobierno, del gobierno del presidente Santos, ha sido, uno, cumplirle a los maestros y dos, el diálogo. Pero necesitamos que los niños estén en las clases. Hoy tenemos más de 8,5 millones de niños por fuera de las clases. No es justo que ellos sean los damnificados. ¿No habrá negociación si los niños no están en las aulas de clase? Niños en las clases, puertas de los colegios abiertas y puertas del diálogo abiertas. Decían ustedes esta mañana una denuncia, ministra, sobre una posible infiltración del polo en las marchas de hoy. Esperemos que esto, que está siendo tan grave para los padres de familia, para nuestros niños, no tenga nada que ver con politiquería. Ministra, frente a la marcha, ¿qué le dice usted a los maestros? ¿Cuáles son los puntos inamovibles para negociar o no hay inamovibles? ¿Cómo se puede solucionar esto? Por supuesto que afecta indudablemente a los niños de los... Abiertos al diálogo, pero por favor, que los niños no sean los damnificados. Aquí estoy hoy, mañana, en la madrugada, el día que quieran, pero con los niños en las clases. Ministra, muchas gracias. Claudia, información que tenemos a esta hora desde el Ministerio de Educación. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. 8,5 millones de niños damnificados por este paro. Y en Noticias del Mundo, aumenta la crisis humanitaria en Nepal. A medida que pasan las horas, ya las autoridades registran más de 3.700 víctimas mortales, mientras que los organismos de emergencia aseguran que la cifra de muertos podría superar los 10.000. Y es que según los expertos en geofísica, la fuerza del temblor que sacudió a Nepal equivale al uso de 700 bombas nucleares como la de Hiroshima. El devastador terremoto que ocurrió en Nepal con una magnitud de 7.9 deja ya más de 3.700 personas muertas y al menos 7.000 heridas, cifras que siguen aumentando a medida que pasa el tiempo. Según estudios recientes, el terremoto liberó una energía de al menos 700 o 800 bombas nucleares como las que fueron utilizadas en Hiroshima. Información revelada por el Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro ocurrió a 81 kilómetros al noroeste de la capital Katmandú y a una profundidad de 15 kilómetros. La devastación del terremoto lo calificó en una lista de los más potentes en los últimos 80 años y fue producido por el movimiento de la placa tectónica Índica. Varios científicos descubrieron hace apenas un par de semanas un patrón que indicaba que se produciría un temblor de las magnitudes que azotó a Nepal el pasado sábado y que según los geofísicos sucede cada 80 años. Científicos habían previsto que un terremoto de gran magnitud iba a ocurrir en Nepal, teniendo en cuenta un patrón histórico de fuertes sismos con lapsos de aproximadamente 700 años entre ellos. Los científicos tenían datos de que en este punto específico se habían originado temblores de esta misma magnitud en 1255 y posteriormente en 1934, lo que les permitió encontrar un patrón que apuntaba a que por esta época ocurriría otra vez. Hace pocas semanas un grupo de geólogos que realizaban trabajos de campo en esta región advirtieron de la posibilidad de este terremoto como resultado del efecto dominó causado por las tensiones transferidas a lo largo de la falla geológica en la que se ubica Nepal. Además, este no fue el primer grupo de científicos en anunciar que el terremoto iba a ocurrir. Otro grupo de la India lo informó hace casi 2 meses y varios más lo venían anunciando con años de anticipación.